Millonaria vio a mecánico pobre comiendo escondido detrás de un carro viejo. Entonces ella hizo un gesto que nadie esperaba. El aire caliente de Iztapalapa olía a una mezcla densa de aceite quemado, fierro y polvo. En el corazón de aquel barrio popular de la Ciudad de México, el sonido metálico de las herramientas era la única música que rompía la monotonía de la tarde. Un eco constante que salía de un pequeño taller mecánico que parecía olvidado por el tiempo. Las paredes de concreto sin pintar y el techo de lámina guardaban historias de motores cansados y manos llenas de grasa. Era un mundo aparte, uno donde el lujo no tenía cabida, hasta que un sedán negro, reluciente y con vidrios tan oscuros que parecían tragarse la luz del sol, cruzó el portón oxidado con una suavidad insultante, como una pantera entrando en un gallinero. El contraste era tan brutal que por un instante el martilleo de los mecánicos cesó y solo se escuchó el crujido de las llantas sobre la tierra suelta. Dentro de aquel vehículo impecable, sentada en el asiento trasero de cuero, estaba Alma Salazar. A sus 35 años, era una mujer cuya presencia llenaba cualquier espacio. Rubia, elegante, vestida con un traje sastre de un rojo intenso que desafiaba la palidez del entorno, observaba todo con una mirada afilada, casi depredadora. Era la dueña de una vasta red de concesionarias, un imperio que había heredado de su difunto esposo y que ella, con una astucia y una frialdad implacables, había multiplicado. Pero a pesar de su fortuna, vivía en una soledad dorada, profundamente aburrida y desconectada de la gente sencilla, que como los hombres de ese taller eran los cimientos de su riqueza. Hacía años que no pisaba uno de sus propios talleres, pero una inquietud inexplicable la había llevado hasta allí, en una visita tan inesperada como indeseada por sus gerentes. Mientras caminaba entre los vehículos, a medio reparar, con sus tacones de aguja hundiéndose ligeramente en el suelo polvoriento, algo capturó su atención y la desarmó por completo. Detrás del chasis oxidado de un viejo Volkswagen, agachado para no ser visto, un joven mecánico comía con una prisa casi desesperada. No tenía un plato, ni siquiera una servilleta decente. Sostenía en sus manos callosas unas tortillas con sal, envueltas en un simple paño de tela que alguna vez fue blanco. Las devoraba como si estuviera cometiendo un crimen, mirando a su alrededor con el rabillo del ojo, temeroso de ser descubierto. La escena, tan cruda y humilde, golpeó a Alma con la fuerza de un recuerdo olvidado. De repente, ya no estaba en Iztapalapa. Estaba de vuelta en su infancia miserable en Nezahualcóyotl, sintiendo el hambre retorcerle las entrañas, recordando las veces que ella misma había comido exactamente eso, tortillas con sal, a escondidas, con la misma vergüenza y la misma necesidad. La máscara de empresaria implacable se resquebrajó por un segundo. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y de un dolor antiguo que creía haber enterrado bajo capas de éxito y dinero. Se quedó inmóvil, observando al muchacho, que no tendría más de 25 años. Vio la dignidad en su postura a pesar de la clandestinidad de su almuerzo, la fuerza en sus brazos manchados de grasa y el cansancio en sus hombros. Una curiosidad feroz, mezclada con una empatía que la tomó por sorpresa, se apoderó de ella. Se giró bruscamente hacia el gerente del taller, que la seguía a una distancia respetuosa, y su voz salió como un susurro helado, cargado de una autoridad inconfundible. Quiero que investiguen todo sobre ese joven, todo, su nombre, su historia. ¿Por qué come como si el mundo se fuera a acabar? Quiero el informe en mi escritorio mañana a primera hora, ordenó, sin apartar la vista del mecánico, dejando al gerente pálido y confundido, preguntándose qué había hecho aquel pobre muchacho para atraer la atención de la patrona. Si esta historia ya comenzó a mover algo dentro de ti, imagina todo lo que está por revelarse.
Este canal es nuevo. Es un proyecto que nace del corazón y que apenas está dando sus primeros pasos. Estamos buscando relatos como este, historias de humanidad que merecen ser contadas. Pero para lograrlo, tu apoyo es absolutamente fundamental. Cada persona que se suscribe, cada campanita que se activa, es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Te pido, de amigo a amigo, que te tomes un segundo para suscribirte. Ayúdanos a construir esta comunidad juntos para que estas voces no se pierdan en el ruido y puedan llegar a más personas que, como tú y como yo, necesitan recordar que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. El anuncio del nuevo programa de capacitación cayó en el taller como una piedra en un charco de aceite. Se llamaba Programa Escalera, y el memorándum, colgado en el corcho manchado de grasa, hablaba con un lenguaje corporativo que nadie entendía del todo. Potenciar el talento interno, desarrollo integral, compromiso social. Los mecánicos más viejos lo leyeron con escepticismo, resoplando entre dientes que eran solo palabras bonitas para justificar algún recorte o nuevo impuesto interno de la empresa. Javier, el jefe de mecánicos, un hombre corpulento de manos como tenazas, se rió con amargura, diciendo que esas oportunidades nunca eran para la gente de abajo, para los que de verdad se ensuciaban las manos y dejaban el lomo en el foso. El papel detallaba los requisitos, una serie de condiciones tan específicas sobre antigüedad, situación familiar y desempeño que parecían dibujar el retrato de una sola persona, aunque nadie se dio cuenta en ese momento. Roberto escuchó los murmullos mientras ajustaba el motor de un Tsuru destartalado, sus oídos atentos, pero su mente en otro lugar. Para él, ese anuncio era solo ruido de fondo, una fantasía lejana que no tenía nada que ver con su realidad. Su vida era un ciclo incesante y agotador, del taller a la central de abasto, de la central de abasto a la pequeña casa donde sus hermanos lo esperaban, con apenas unas horas para cerrar los ojos. No había espacio en su cabeza para soñar con becas o ascensos. Su único anhelo era más simple y urgente, que a Sofía no le faltaran cuadernos para la escuela, que Miguel tuviera zapatos que no le apretaran y que el pequeño Carlitos dejara de toser por las noches. La esperanza era un lujo que no podía permitirse, un artículo frágil que se habría roto hacía mucho tiempo bajo el peso de sus responsabilidades. Fue don Anselmo, un mecánico de pelo blanco y arrugas profundas, como surcos en la tierra, quien se acercó a él esa tarde. Llevaba décadas trabajando allí y sus ojos habían aprendido a ver más allá de la grasa y el cansancio. Observó a Roberto, vio la inteligencia en sus manos ágiles y la determinación silenciosa en su mirada. Le extendió un formulario de solicitud arrugado que había cogido del tablón de anuncios. Roberto negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible. No tenía tiempo, no tenía estudios, no tenía nada que ofrecer más que su fuerza de trabajo. Pero don Anselmo insistió con esa calma sabia de los viejos. Le puso una mano huesuda en el hombro, un contacto que transmitió más que 1000 palabras. A veces, el miedo a la esperanza es más grande que el miedo al fracaso. «Mijo», le dijo en voz baja, casi un susurro, «no dejes que te gane. No tienes nada que perder y ellos, los de arriba, necesitan ver que aquí abajo hay gente que vale. Rellénalo, por tus hermanos». Esa noche, bajo la luz temblorosa de un foco en la bodega de la central de abasto, Roberto llenó el formulario. La pluma se sentía extraña entre sus dedos callosos, acostumbrados al tacto frío del metal. Escribió con letra torpe pero clara, respondiendo a cada pregunta con una honestidad brutal. No adornó su vida, no ocultó sus dificultades. Habló de su trabajo nocturno, de sus 3 horas de sueño, de la responsabilidad que sentía como un peso y un motor al mismo tiempo. Al terminar, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su pantalón, sintiendo que había hecho algo inútil, una pequeña concesión a un sueño que no le pertenecía.
Al día siguiente, con el corazón encogido por la vergüenza, lo entregó en la oficina del taller justo antes de que cerrara el plazo, sin mirar a nadie a los ojos. Una semana después, cuando ya se había olvidado por completo del asunto, una llamada lo sorprendió en medio del ruido ensordecedor del taller. Era una voz femenina, fría y profesional, que lo citaba a una entrevista en el edificio corporativo de Santa Fe. El pánico se apoderó de él. Nunca había estado en un lugar así. El día de la cita, se puso la única camisa decente que tenía, una prenda prestada por don Anselmo que le quedaba un poco grande en los hombros. Cada paso que daba en el vestíbulo de mármol reluciente se sentía como una profanación. El silencio del elevador, el olor a limpio, los hombres de traje que lo miraban con indiferencia, todo le gritaba que él no pertenecía a ese mundo. Sentía que el cuello de la camisa le apretaba la garganta, y cada eco de sus botas de trabajo sobre el piso pulido era una acusación. La oficina de Alma Salazar era inmensa, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México, un monstruo de concreto que desde allí arriba parecía ordenado y pacífico. Alma estaba sentada detrás de un escritorio de caoba, imponente en su vestido rojo, la misma mujer que había visto de reojo en el taller. Su mirada era intensa, casi intimidante, pero Roberto, en su nerviosismo, encontró una extraña calma. Ya no tenía nada que fingir. Contestó a sus preguntas con la misma sinceridad con la que había llenado el formulario. No habló de sus habilidades técnicas ni de sus ambiciones profesionales. Habló de Sofía y su amor por el dibujo, de Miguel y su sueño de ser futbolista, de Carlitos y su risa contagiosa. Habló del miedo a no ser suficiente para ellos, del terror a que la pobreza que lo había marcado a él también les robara el futuro. Las palabras de Roberto, crudas y desnudas, resonaron en el silencio de la lujosa oficina. Alma lo escuchaba sin interrumpir, sus facciones suavizándose a cada frase. Por primera vez en muchos años, no veía a un empleado, a un número en una nómina. Veía a un joven que cargaba el mundo sobre sus espaldas con una dignidad que la desarmaba. Vio en sus ojos cansados el reflejo de su propia lucha, de las noches sin dormir y el hambre que había conocido en las calles de Nesa. Un nudo se formó en su garganta, una emoción que llevaba mucho tiempo reprimida. Cuando Roberto terminó de hablar, con la voz quebrada, Alma simplemente asintió, una mirada de profundo entendimiento cruzando su rostro. No hubo más preguntas. La entrevista había terminado. Días después, la noticia llegó al taller como un trueno. Roberto García había sido el único seleccionado para el programa Escalera. La incredulidad se mezcló con la envidia. Javier fue el primero en reaccionar, soltando una carcajada sarcástica. Acusó a Roberto de tener un padrino, de haber hecho alguna trampa, pero la vida de Roberto ya había empezado a cambiar de una forma que nadie podía imaginar. El nuevo salario, casi el triple de lo que ganaba, le permitió dejar el trabajo de vigilante. Por primera vez en años, pudo dormir 8 horas seguidas. La transformación fue casi inmediata. Las ojeras bajo sus ojos desaparecieron, su espalda se enderezó y una nueva energía brillaba en su interior. Compró libros nuevos para Sofía, unos tenis de marca para Miguel y llevó a Carlitos a un médico especialista que le recetó un tratamiento adecuado. En los cursos técnicos que formaban parte del programa, Roberto no solo aprendía, sino que absorbía el conocimiento con una avidez asombrosa. Su mente, liberada del peso del agotamiento, se reveló rápida y lógica. Empezó a ver los procesos del taller con otros ojos, identificando ineficiencias y cuellos de botella que nadie más había notado. Con timidez al principio, y luego con más confianza, comenzó a proponer pequeñas mejoras, una nueva forma de organizar las herramientas, un sistema para optimizar el inventario de refacciones.
una modificación en el protocolo de diagnóstico. Sus ideas, sencillas pero brillantes, empezaron a aumentar la productividad del taller de manera medible. Los viejos mecánicos, incluido Javier, lo miraban ahora con una mezcla de recelo y asombro. Alma lo llamó a su oficina para las reuniones de mentoría. Al principio eran encuentros formales, centrados en su progreso técnico y sus planes de carrera. Pero poco a poco, las conversaciones se desviaron hacia terrenos más personales. Alma le preguntaba por sus hermanos, por sus pequeñas victorias cotidianas. Roberto, a su vez, empezó a ver más allá de la empresaria millonaria. Le preguntó por su vida, por cómo había construido su imperio, por si alguna vez se sentía sola en esa cima tan alta. Descubrieron una conexión inesperada, un entendimiento mutuo que trascendía sus diferencias sociales. Alma se encontró esperando esas reuniones con una ansiedad que no sabía nombrar, sintiendo cómo la admiración profesional que sentía por él se teñía de algo más cálido, más profundo. Se estaba enamorando de su humildad, de su fuerza, sin darse cuenta de que su afecto estaba entrelazado con una compleja red de culpa y un desesperado anhelo de redención. Pero el éxito de Roberto no pasó desapercibido, y la envidia es una sombra que crece con la luz. Javier, incapaz de aceptar que un joven sin experiencia lo estuviera superando, comenzó a investigar. Habló con una secretaria de recursos humanos, le compró un café, le sonsacó información. Juntando piezas, revisando los requisitos originales del programa, descubrió la verdad. Cada condición, cada cláusula, había sido diseñada para que solo una persona en toda la empresa pudiera cumplirla. Roberto García, sintiendo una furia justiciera. Javier redactó un informe anónimo y lo envió directamente al consejo directivo de la empresa. La acusación era devastadora: favoritismo, conflicto de intereses y un grave desvío ético por parte de la directora general, Alma Salazar. La noticia explotó en los altos mandos como una bomba silenciosa. Se inició una investigación interna. Los abogados de la empresa, hombres fríos y pragmáticos, se reunieron con Alma. El ambiente en la sala de juntas era gélido. Le presentaron las pruebas. La evidencia era irrefutable. La recomendación fue unánime y brutal. Para contener el escándalo, debía despedir a Roberto de inmediato, cancelar el programa Escalera y emitir una disculpa pública al consejo. Era la única forma de salvar su propia carrera. Alma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró los rostros impasibles de los abogados y supo que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Podía seguir su consejo, proteger su imperio y traicionar al único hombre que había logrado traspasar su coraza. O podía enfrentarse a todo y a todos. Por él, antes de que el consejo tomara una decisión final, ella decidió que le debía a Roberto la verdad, contada por ella misma. Lo citó a su oficina esa misma noche. La ciudad, a través del ventanal, era un mar de luces parpadeantes, indiferente al drama que estaba a punto de desatarse. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Roberto entró, confundido por la urgencia de la llamada, y la vio de pie, pálida y con los ojos enrojecidos. En una conversación dolorosa, con la voz rota, Alma le confesó todo. Le explicó que el programa había sido un vehículo, una excusa creada exclusivamente para él, para darle la oportunidad que ella nunca tuvo. Y entonces, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, admitió lo que su corazón ya no podía ocultar: se había enamorado de él. Roberto la escuchó en un silencio sepulcral, su rostro transformándose de la confusión al shock y finalmente a una profunda y amarga herida. Todo lo que había logrado, cada pequeño triunfo, cada gramo de respeto que había ganado,
se desmoronó en un instante, revelándose como una farsa, un acto de caridad orquestado. Se sintió humillado, un experimento de una mujer rica que jugaba a ser Dios. Así que todo fue mentira, dijo él, su voz temblando de rabia y dolor. Yo no era más que su proyecto de caridad. Me usó para limpiar su conciencia. No fue caridad, Roberto, fue reconocimiento, respondió ella, suplicante. Vi en ti la fuerza que yo tuve que encontrar sola. Vi tu valor cuando nadie más lo hacía, pero la herida era demasiado profunda. El orgullo de Roberto, lo único que le quedaba intacto, estaba hecho pedazos. Se levantó, sintiendo que la lujosa oficina lo asfixiaba. La brecha entre sus mundos, que había parecido cerrarse, ahora era un abismo insalvable. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, el teléfono del escritorio de Alma sonó con estridencia. Ella contestó, su mano temblando. Tras unos segundos, colgó y lo miró con ojos llenos de pavor. «Es el consejo», dijo con un hilo de voz. «Nos han citado a los dos. Mañana por la mañana. Quieren una resolución final». El salón del consejo directivo era un mundo ajeno. Un universo de mármol frío, cristal y madera oscura que olía a poder y a decisiones irrevocables. La larga mesa de caoba pulida reflejaba los rostros tensos de los directores, hombres de traje impecable y miradas calculadoras que diseccionaban a Alma y a Roberto como si fueran cifras en un balance. Javier, el mecánico que había destapado todo, estaba sentado a un extremo, con una expresión de triunfo mal disimulado, saboreando la caída de la mujer que, según él, había roto las reglas del juego. La presión era asfixiante, un silencio denso que se pegaba a la piel y dificultaba la respiración. Los abogados de la empresa habían presentado las pruebas de forma metódica y contundente, los correos internos, los requisitos del programa que parecían un retrato hablado de Roberto, el rápido ascenso. Todo apuntaba a un caso claro de favoritismo, una mancha en la ética corporativa que exigía una acción ejemplar. Alma sentía el peso de cada segundo, de cada mirada. Estaba acorralada. El director general, un hombre mayor de cabello plateado y reputación implacable, se aclaró la garganta. Su voz resonó en la sala con una gravedad que no admitía réplicas. Se dirigió a Alma. Sus palabras eran afiladas como navajas. Le preguntó si tenía algo que decir en su defensa antes de que el consejo deliberara sobre las consecuencias, que incluían su posible destitución y la anulación inmediata del programa. Alma miró sus manos entrelazadas sobre la mesa. No temblaban, pero sentía un frío profundo que le subía desde el estómago. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Roberto, quien la miraba con una mezcla de gratitud y dolor. Sabía lo que tenía que hacer, protegerlo, asumir toda la culpa. Abrió la boca para confesar, para aceptar la responsabilidad total y poner fin a la cacería. Estaba dispuesta a sacrificar su imperio, todo lo que había construido, para que el joven no pagara el precio de su impulso, de su necesidad de redención. Pero justo cuando la primera palabra de su confesión estaba a punto de brotar, el sonido de una silla arrastrándose sobre el mármol rompió el silencio. Roberto se había puesto de pie. Todos los rostros se giraron hacia él, sorprendidos por su osadía. Con su ropa de trabajo humilde en medio de tantos trajes caros, parecía fuera de lugar, pero en su postura no había debilidad, sino una dignidad inquebrantable. Su voz, aunque no era fuerte, era clara y firme, y llenó cada rincón de la sala. «Esperen, por favor. Si alguien tiene que explicar algo, soy yo». Alma lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y asombro. Intentó hacerle un gesto para que se sentara, para que no se inmolara, pero él mantuvo su mirada fija en el director general, como si solo ellos dos existieran en ese momento. Se sentía como si el destino de ambos se estuviera decidiendo en ese instante, en esa sala fría, lejos del ruido y el aceite del taller.
Roberto respiró hondo, no como quien busca aire, sino como quien busca el centro de su propio valor. Es verdad, comenzó, y un murmullo recorrió la mesa. El programa, en su origen, fue pensado para mí. Javier sonrió, creyendo que la batalla estaba ganada. Pero Roberto continuó, su voz ganando una fuerza que venía del alma. Es verdad que yo cumplía cada requisito, pero lo que ustedes ven como un favoritismo, yo lo viví de otra manera. La señora Salazar no me regaló un puesto, no me dio dinero que no ganara con mi sudor. Me dio algo que nadie más me había dado nunca. Me dio una escalera. La palabra resonó en el silencio, cargada de un significado que todos en la sala, sin importar su riqueza, podían comprender. Era un símbolo poderoso, una imagen que desarmaba la fría lógica de los negocios. Él había empezado desde el fondo, desde un lugar donde ni siquiera se ven los primeros peldaños. Su discurso no fue un lamento, sino un testimonio de esfuerzo. Describió las noches estudiando después de 2 turnos, el hambre que sentía al ver a sus hermanos comer primero, la dedicación con la que aplicó cada nueva lección en el taller. La oportunidad fue la puerta, pero yo tuve que girar la llave y empujar con todas mis fuerzas. Cada mejora que propuse, cada sistema que optimicé, cada coche que reparé mejor y más rápido, eso no me lo dio nadie. Eso nació de mi trabajo. Alma me vio cuando yo era invisible, sí, pero no me levantó en sus brazos. Me señaló la escalera y confió en que yo sabría cómo subir. Su voz se quebró por un instante, no de debilidad, sino de una emoción pura y abrumadora. Las palabras de Roberto habían transformado la atmósfera de la sala. Ya no era un juicio, era una lección de humanidad. Los directores se miraban unos a otros, el cinismo en sus rostros reemplazado por una expresión de profundo respeto. El director general se quedó en silencio por un largo rato, observando al joven mecánico. Luego, su mirada se posó en Alma y por primera vez vio en ella no a una ejecutiva que había cometido un error, sino a una líder que había hecho una inversión humana con un retorno incalculable. Finalmente, golpeó suavemente la mesa con la palma de su mano. «Señores», dijo, su voz ahora desprovista de dureza, «hemos estado discutiendo un supuesto problema ético, cuando lo que tenemos frente a nosotros es la solución a un problema mucho mayor, la falta de oportunidades». Anunció su decisión. El programa no solo no sería cancelado, sino que se convertiría en una iniciativa oficial de la empresa, expandida a todos los talleres de la red. Se llamaría oficialmente el programa Escalera. Y su primer embajador y director de capacitación sería Roberto García. La tensión se rompió, reemplazada por un aire de asombro y aprobación. Alma, finalmente, dejó que las lágrimas corrieran por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de un alivio que le sanaba el alma. Meses después, el taller de Iztapalapa era un lugar irreconocible, no por la maquinaria nueva, que la había, sino por el espíritu que se respiraba. La desesperanza había sido reemplazada por una energía vibrante de motivación. Los mecánicos más jóvenes veían en Roberto no a un jefe, sino a un guía, un ejemplo viviente de que el esfuerzo y el talento, cuando se les da una oportunidad, pueden cambiar un destino. Don Anselmo, con su eterna sonrisa, observaba todo desde su rincón, sabiendo que había sido testigo de algo más grande que una simple historia de éxito. Era el comienzo de un legado, una cadena de ayuda que se extendería mucho más allá de las paredes de ese taller polvoriento. Ahora, cada empleado sabía que existía una escalera esperando por ellos, y que solo dependía de su voluntad empezar a subirla. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, un coche modesto se detuvo en la entrada. De él bajó Alma, vestida con unos sencillos pantalones vaqueros y una blusa blanca. No traía chofer ni guardaespaldas.
En sus manos cargaba una bolsa de papel que desprendía el aroma dulce y cálido del pan de dulce recién horneado, y un termo con café de olla, humeante y especiado. Se acercó a Roberto, que estaba enseñando a un aprendiz a calibrar un motor. Él levantó la vista y le sonrió, una sonrisa genuina, sin rastros de la antigua jerarquía. Se sentaron en un par de cajas de herramientas, compartiendo el pan y el café, mientras los ruidos del trabajo continuaban a su alrededor. Ya no eran la millonaria y el mecánico pobre, eran simplemente Alma y Roberto, dos almas que se habían encontrado en la necesidad. No hablaban de negocios ni de programas. Hablaban de sus hermanos, de cómo a Sofía le encantaba dibujar y a Miguel le iba de maravilla en la escuela. Hablaban de cosas simples, de la vida que fluía a su alrededor, una vida que ambos habían ayudado a construir. En la mirada que compartieron sobre los vasos humeantes de café, había una comprensión profunda, un afecto silencioso que no necesitaba palabras. Habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los edificios corporativos, sino en la capacidad de ver la dignidad en el otro y ofrecer una mano, no para dar limosna, sino para ayudar a levantarse. Ese gesto mutuo de reconocimiento los había sanado a ambos de una soledad que ni todo el dinero del mundo podía curar. Y así, la historia que comenzó con la imagen desoladora de un joven comiendo tortillas con sal a escondidas, se había transformado en un símbolo de esperanza. Aquel plato humilde, que antes representaba la carencia y la vergüenza, se había convertido en la semilla de un cambio profundo. Porque a veces el gesto más revolucionario no es firmar un cheque, sino compartir un pedazo de pan, mirar a los ojos a quien sufre y decirle, sin palabras, que no está solo, que su lucha importa y que, para él también, hay una escalera esperando, un recordatorio de que la verdadera grandeza no consiste en cuántas personas trabajan para ti, sino en cuántas personas ayudas a crecer a tu lado, y así, en la sencillez de un taller renovado, donde el olor a aceite quemado ahora se mezclaba con el aroma a café de olla y esperanza, termina nuestra historia. Nos recuerda que la verdadera riqueza